Hola, muy buenas noches a todos. Lo primero de todo, quería agradecer al Colegio de Odontólogos de Madrid el haberme ofrecido compartir un poco conocimientos con todos los compañeros. Agradecimiento especial a Luis Seguramori, que es el que se puso en contacto conmigo. Me pidieron que diese una charla de unos 45 minutos, espero no pasarme, y cuando estuve pensando en qué ofrecer, pues carillas de porcelana, composites, blancamiento, me parecía que 45 minutos se quedaba un poquito corto. De modo que voy a intentar daros unos tips acerca de algo que para mí es importante, que es el diagnóstico de la sonrisa gingival y sus posibles tratamientos. Vamos a intentar recabar la información necesaria para poder diagnosticar cualquier caso que nos llegue a la clínica de cuál es la causa de su sonrisa gingival. Por lo que voy a presentar ya la pantalla. Muy bien, pues vamos a empezar definiendo qué es la sonrisa gingival, cómo vamos a valorar que un paciente tiene sonrisa gingival. Para ello vamos a ver lo que es la línea de sonrisa, que es el nombre que recibe esa línea que llega justo por la parte que vemos aquí, del bermellón externo del labio superior. En Europa es llamada línea de sonrisa, mientras que en Estados Unidos vamos a conocerla como altura labial. Para cuando leáis diferentes artículos de diferentes países sepáis de qué estamos hablando. Yo voy a llamarle altura labial, ya que al pertenecer a la Academia de Cosmética Dental Americana, pues es el nombre que yo utilizo para denominar esta línea. Y es una línea que puede ser, pues como todos más o menos sabéis, baja cuando está por debajo de los márgenes gingivales, los dientes del paciente. ¿Qué ocurre cuando un paciente tiene la línea labial baja? Pues pueden pasar dos cosas. Por ejemplo, en este caso, que es un caso de bruxismo, que fue tratado con elevación de la dimensión vertical y unas posteriores carillas de porcelana, pues es una pena cuando colocamos algunos trabajos, el paciente tiene el labio muy bajo y no se llega a ver todo el diente del paciente. En cambio, hay otros pacientes pues, que tienen más suerte, pacientes periodontales que tienen una situación muy compleja de resolver, que una vez resueltos, si enseñasen todos esos márgenes, ese canino, esos implantes, pues tendríamos un problema. Sin embargo, pues esta paciente tiene mucha suerte de tener una sonrisa baja dada la situación que tiene. Tenemos la correcta, que sería la altura labial media, aunque también es aceptada un poquito alta, y es cuando está justo pues, a nivel cervical y se ven las papilas al sonreír. Una altura labial alta sería cuando tiene 2-3 milímetros pues, por encima del margen gingival, y cuando pasamos ya a los 3 milímetros es cuando estamos hablando de una sonrisa gingival, cuando ya tenemos una situación en la que se ve demasiada encía, casi igual de encía que de dientes. Vamos a ver las causas o las etiologías posibles que hay en una sonrisa gingival. La primera puede ser el crecimiento vertical del maxilar en exceso, la segunda el labio corto, la tercera la hipermovilidad labial, la extrusión dentoalveolar por desgaste o la erupción pasiva alterada, que es muy común y es las que todos conocemos. Por lo que vamos a ir viendo todos, pero vamos a intentar fijarnos en esta tabla. Esta tabla para mí es súper importante, es una tabla en la que simplemente tenemos que meter los datos del paciente en estas celdas y aquí a la derecha tenemos pues la norma de lo que tendría que tener un paciente. Por ejemplo, la proporción de la cara, la longitud labial, pues 20-22 milímetros en hombres, 20-22 en mujeres, 22-24 en hombres. La movilidad labial va a ser entre 6 y 8 milímetros y luego estos tres de aquí los vamos a combinar para averiguar las otras dos, la erupción pasiva alterada y la sobreerupción por desgaste. La línea gingival se refiere a cuando es recta o convexa, pues cuando es una línea gingival recta es correcto, pero si tiene el diente muy cortito y no localizamos el LAC, significa que es una erupción pasiva alterada de todos los dientes. Sin embargo, si sí que localizamos el LAC, tiene el diente corto y es muy recta, pues vamos a estar hablando de un bruxista que ha desgastado los dientes, pero su LAC coincide con la corona clínica del paciente. Y si es una línea convexa, dientes cortos y localizamos el LAC, pues sería la típica sobreerupción por desgaste de incisivos centrales y laterales superiores. Vamos a ir viendo uno a uno todos estos casos, cuál sería la etiología, y vamos a ver posibles tratamientos. Crecimiento vertical maxilar en exceso. Pues fijaros, tenemos este paciente. Es muy importante conseguir la sonrisa real de los pacientes. Entonces, la primera vez que le dije que sonriese, pues en la clínica, obviamente, el chaval venía con complejo y la sonrisa que capté fue esta de la izquierda. Sin embargo, cuando le dije que sonriese un poco más,
Pues fijaros la cantidad de encía que puede llegar a presentar un paciente cuando sonríe. Este paciente fue tratado con ortodoncia y después de la ortodoncia teníamos esta situación, se realizaron alargamientos coronarios para solucionar también la erupción pasiva alterada que el paciente presentaba. Aquí estáis viendo el proceso, cómo estamos restableciendo el LAC, la sutura y finalmente se colocan unos provisionales y unas coronas definitivas que había que cambiar desde el principio para pasar de la situación que veis aquí a la derecha a esta que veis aquí en la izquierda. ¿Qué hemos conseguido? Como este paciente tenía múltiples alteraciones para tener una sonrisa gengival, véase la erupción pasiva alterada y el sobrecrecimiento del maxilar. Por lo tanto, yo sé que no voy a conseguir dejarle desde el principio una situación de altura labial media. Por lo tanto, el paciente se ha advertido desde el principio que para solucionar su problema al tratarse de un caso de crecimiento del maxilar, lo que necesitaría sería, pues esto, pues una cirugía de tipo Lefort, en la que tendrían que quitarle pues, un trozo de maxilar y situárselo en una posición más superior. Es importante que sepamos muy bien a qué pacientes mandamos a este tipo de cirugías y a cuáles no, ya que son cirugías complicadas y hay que estar muy seguro de cuando mandamos a los pacientes. Ahora la longitud labial. Pues en cuanto a la longitud labial, viendo el tercio inferior de la cara, pues vamos a tener en cuenta lo que es esta parte. El primer tercio del tercio inferior de la cara. Entonces, esto es lo que nos va a determinar la longitud del labio. No se refiere a lo que es el bermellón, sino al labio completo. Entonces, esta longitud, ya os he dicho cuál es la norma, pero podemos encontrar que los pacientes tengan o un labio largo, un labio medio o un labio cortito. El labio cortito, pues es el que nos va a dar lugar a la sonrisa gengival. La norma, como hemos dicho, pues va a ser entre 20-22 y entre 22 y 24. Una forma de medirlo pues puede ser con una regla. Yo recomiendo un calibre, como vamos a ver en el siguiente caso. El grosor de los labios también va a influir, por eso muchas veces el colocar ácido hialurónico en los labios pues puede convertir un labio grueso que enmascare un poquito más lo que es la sonrisa gengival. Lo normal es tener un labio normal, pero hay labios que son finitos y se puede mejorar la situación pues poniendo un poquito de ácido hialurónico. Los labios gruesos, que son el típico arco de Cupido, como podéis ver aquí, pues son los que a veces nos condiciona y nos hacen tener un poco de sonrisa gengival. Por eso es importante diagnosticarlo para poder ofrecerle al paciente un tratamiento si es que lo hay. Los labios cóncavos sabemos que se relacionan más con pacientes más jóvenes y aquí veis con un calibre cómo estamos midiendo desde subnasal hasta el punto externo, hasta el punto más exterior del labio inferior. Como posible tratamiento, pues hay publicado en alguna revista, esta es la revista brasileña, pues un cemento quirúrgico que se posiciona pues debajo de lo que es un colgajo, encima del hueso, y eso hace que el labio se vierta. Pero el problema es que el perfil de los pacientes se puede ver muy alterado. Por lo tanto, no encuentro una solución digna para este tipo de etiología como es el labio corto. En principio, no encontramos tratamiento para este tipo de problema. Entonces, el paciente se lo advierte pues, desde el principio. La movilidad labial. Vamos a ver la movilidad labial, que es, pues es cuando un paciente sonríe, al principio, como he dicho antes, va a estar tímido el primer día, pero luego va a empezar a estar más animado, y entonces es cuando nos muestra que tiene una sonrisa gengival. Por lo tanto, los vídeos son muy importantes, los registros dinámicos, para, en vez de tener la imagen de la izquierda, poder sacar un fotograma exactamente en el momento en el que el paciente más se ríe. ¿Veis? Aquí. Y así puedo utilizar esto para determinar qué tipo de movilidad ha tenido ese labio. ¿Cómo voy a averiguar la movilidad del labio? Pues tengo que tener puntos de referencia. ¿Qué punto de referencia voy a utilizar? Pues siempre los tejidos duros, que son los que no se mueven del sitio. Por lo tanto, voy a observar la visibilidad del incisivo superior cuando la paciente tiene el labio superior en reposo y voy a medirlo. Imaginaos que mide pues 3 milímetros. Y después voy a hacer que la paciente sonría y voy a medir desde el borde incisal de nuevo hasta la zona superior, hasta la línea de la sonrisa o la altura labial. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es restar lo que había visto antes en reposo y sé que el labio se ha movido desde esta línea hasta esta otra. Y así obtengo el dato exactamente. Por lo que es simplemente la fórmula que estáis viendo aquí arriba de las imágenes. Aquí veis un caso clínico,
Pues como simplemente medimos primero el reposo de la paciente con una sonda periodontal o una sonda milimetrada, sería mejor. Y aquí, en cambio, lo que estamos viendo es cómo estamos midiendo primero los dientes, podemos medirlos también aprovechando, y después vamos a medir desde el borde incisal hasta la línea de sonrisa o la altura labial completa de la paciente. Y luego realizamos pues la resta. Una vez tengamos todo este tipo de mediciones, tenemos que tener en cuenta que la sonrisa gingival puede ser asimétrica, como veis aquí en este caso, en el lado izquierdo la paciente levanta más, o puede ser simétrica, como estáis viendo en el caso de abajo. Por lo tanto, tenemos que realizar todo este tipo de mediciones y una vez las tenemos, simplemente pasarlas a la tabla. La sonrisa gingival, cuando la etiología es de hipermovilidad labial, pues es condicionada por una serie de músculos que van a hacer que el paciente tire más del labio al sonreír. ¿Cuáles son las soluciones posibles a este tipo de casos? Pues una que no me gusta nada, que sería la desinserción de fibras de dichos músculos. ¿Por qué no me gusta? Porque a la larga, cuando el paciente, los músculos, todo lo que es tejidos blandos empiecen a caerle, pues va a tener un problema de que no va a poder sonreír y va a empezar a mostrar demasiado los incisivos inferiores en vez de los incisivos superiores, que es lo bonito. Otra solución de las más utilizadas, pues la toxina botulínica. Lo único que hay que hacer es inyectarla en dichos músculos, es un tratamiento que es reversible, por lo tanto, se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que los odontólogos pues, no podemos realizarlo, solamente lo puede realizar un médico o un estomatólogo en su caso. Y este caso, pues haciendo un poco de gala de patriótica, pues es de un amigo, le conocéis todos seguros, Tito Faust, que me lo ha cedido, lo podéis encontrar en internet y os recomiendo mucho que os lo leáis porque es cómo reposicionar el labio, porque en muchos casos se utiliza esta técnica, reposicionamiento labial, para evitar que se vea la sonrisa gingival. Como podéis observar en los casos, pues el paciente presenta sonrisa gingival, determinan la zona que van a eliminar, eliminan y lo que hacen es volver a suturar en una zona más inferior. Por lo tanto, el labio queda anclado en esa zona y pasamos a tener esta sonrisa. En el caso de la derecha, pues lo mismo. Podéis leer el artículo y lo vais a entender mejor. El problema de esto es lo mismo que pasaba antes, que no es reversible. Entonces, se puede realizar, está muy bien, deja a los pacientes bastante satisfechos y a la larga, pues hombre, no creo que el paciente tenga problema, pero es un tratamiento no reversible. Ahora vamos a empezar a ver los tres parámetros que decíamos abajo para poder diferenciar entre la erupción pasiva alterada y la sobreerupción por desgaste. La erupción pasiva alterada la vamos a visualizar como veis aquí. Si estos son unos dientes normales, pues fijaros, esto sería una erupción pasiva alterada. Una línea recta en los márgenes gingivales, no localizo el LAC de la corona clínica, es decir, si yo paso una sonda periodontal por aquí, no voy a localizar el LAC y el diente siempre va a medir cortito. Para entenderlo un poco, pues vamos a ir viendo las diferentes estructuras que tiene la anatomía dentaria y su periferia, que serían pues, el margen gingival, la línea esmerocementaria, el LAC, la cresta ósea y la línea mucogingival. Esto va a ser importante para saber cómo tratar la erupción pasiva alterada. Si nos atenemos a lo que es la anchura biológica, pues sabemos que es más o menos un 1,07 de unión epitelial, 0,97 de unión conectiva, ¿vale? Y luego tenemos el 0,69 que es la profundidad del surco, pero que no es realmente anchura biológica. Y tenemos esta clasificación, la clasificación de Koslet, en la que tenemos dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2, subdivididos en A y en B. El grupo 1 y el 2, pues podéis observar que la diferencia es la línea mucogingival, lo bajita que está aquí y lo cerca de la corona que está en estos dos casos. Entre el grupo A y el grupo B, en ambos casos, la diferencia está en la altura de la cresta ósea. Fijaos que aquí la altura es muy bajita y aquí la altura es muy alta y muy coronal. ¿Vale? Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué determina esto? Pues que si yo tengo esta situación, voy a poder hacer una gingivectomía y no voy a tener que hacer ostectomía. ¿Por qué? Porque tengo distancia suficiente entre el hueso y la corona clínica del paciente. En esta otra situación, voy a tener que hacer una gingivectomía que me va a obligar a hacer una ostectomía además, porque no tengo espacio.
Y en cambio, en estas dos, al no poder hacer la gingivectomía, voy a tener que hacer una reposición apical de la encía. En este caso no tengo que hacer ostectomía y aquí una reposición apical de la encía con ostectomía asociada. ¿Cómo se realiza la gingivectomía? Pues podemos realizarla con bisturí eléctrico o con un bisturí convencional. Fijaos, os voy a dar un truco a la hora de diagnosticar la erupción pasiva alterada, que consiste, si observamos este caso, en coger el plomo de la radiografía convencional que recubre la película y cortamos un rectángulo tal y como este, y lo medimos. Imaginaos que mide 5 milímetros. Entonces lo colocamos justo por encima de la corona clínica, pegado a la encía, iría por debajo del labio, ¿vale? Secamos, lo dejamos pegadito con el dedo y realizamos una radiografía con paralelizador. ¿Qué obtenemos? Pues esta imagen, en la que vamos a ver la corona clínica de la paciente y después cómo sale por debajo el plomo que hemos cogido para la radiografía. Obteniendo esta imagen, fijaos, todo esto que veis debajo es corona clínica de la paciente. Por lo tanto, como tenemos medido este trocito de plomo, pues podemos extrapolarlo y decir pues, que aquí hay 3 milímetros de diente debajo de la encía. Y es más fácil guiarnos a la hora de hacer la gingivectomía antes de realizar la ostectomía. Aquí veis cómo se está realizando la gingivectomía de todo un cuadrante y aquí ya está realizada la gingivectomía de todos los dientes. Después de realizar el colgajo y la sutura, que luego lo veremos más en detalle, pues obtenemos este resultado, una proporción del diente mucho más ideal que se acerca a la altura labial justo y pasamos de una sonrisa así a una sonrisa pues más lúcida y sobre todo con las coronas clínicas más cercanas a lo que es la altura labial y menos encía mostrándose. Este es el hermano de dicha paciente, podéis verlo aquí en el lateral, que lo tienen los dos justo lanzados hacia el mismo sitio y tiene pues el mismo problema, erupción pasiva alterada. En este caso, pues la radiografía la hice con el plomo mirando hacia abajo, es decir, lo coloqué aquí y mirando hacia la corona clínica. ¿Para qué? Para no tapar justo la zona que yo quería ver, que era la zona de la encía. Aquí estamos realizando las marcas para la gingivectomía realizada, levantamos el colgajo y restablecemos anchura biológica, pues tanto en mesial, en el cénit y en distal de cada diente. Finalmente se sutura y a la semana vemos cómo la cicatrización pues, es bastante buena. Ahora vamos a ver un caso más en detalle con un vídeo grabado de cómo realizar este tipo de cirugía. La cirujana que lo opera en este caso pues es mi hermana, la doctora Silvia Oteo, y vemos a esta paciente pues, que tiene unos dientes que están cortitos, no es mucho lo que tiene erupción pasiva alterada, pero vamos a sacar todo lo que podamos de diente debajo de la encía. Después de haber visto todos los parámetros, pues lo primero que realizamos va a ser la gingivectomía. Voy a pasar, perdona que se ha ido la presentación, aquí. Lo primero que hacemos es pues, medir bien dónde creemos que está el LAC, se observa por debajo de la encía, con la radiografía ya nos hemos ayudado a visualizarlo un poco y una vez localizado con la sonda, que es bastante complicado, pues se marca el punto en el que se cree más o menos que tiene la corona clínica la paciente. Y ese punto es el que vamos a utilizar para guiarnos a la hora de realizar la gingivectomía. Aquí estamos observando también en mesial el mismo aspecto. Voy a pasar los vídeos un poco rápido porque no tenemos tiempo para estar tanto rato, así que los voy pasando sin que mare mucho. Aquí observamos pues, cómo realizamos la línea recta que une canino con central, porque el incisivo lateral siempre lo vamos a querer un poquito más bajito que el central y canino. Por eso lo realizamos el último de todos. Ya veréis que vamos a realizar la gingivectomía, la última de todas, las del incisivo lateral. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es realizar la misma marca a nivel de canino. Entonces, siempre empezamos por los incisivos centrales y después vamos diseñando nuestra sonrisa dejando los laterales un poquito más bajos y los caninos a la misma altura del central, siempre que se pueda. Aquí vamos a realizar ya lo que es la marca de la gingivectomía. Es decir, va a ir dando forma
para luego tener simplemente un recorrido que seguir con el bisturí y no complicarse demasiado. Es importante marcarlo bien. Primero lo hace en un incisivo y luego irá marcando los demás. ¿Vale? Aquí veis pues como ahora va a imitar el 11 y así puede ir corrigiendo cosas sin haber metido todavía el bisturí. Por lo tanto, crea el futuro perfil que va a tener la pieza. Y aquí ya sí que se mete con el bisturí. Primero comienza en la parte superior, va siguiendo esa línea que hemos dicho que ha dibujado primero y así es pues mucho más sencillo realizarlo. Hay que tener muy buen apoyo para realizar este tipo de incisiones y tener buena mano también. La suerte que tengo es que la doctora pues tiene muy buena mano, muy buen pulso. Y una vez realizados los dos incisivos centrales, pues fijaros, va a pasar a desinsertar las fibras para poder retirar la encía sobrante. Ahora vamos a ver cómo retira dicha encía y cómo va apareciendo ya por debajo la corona clínica de la paciente. Fijaos. Una vez retirada tenemos la corona clínica y toda esa zona de diente que antes estaba cubierta por encía. Y ya empezamos a ver un poco pues, la luz del caso. Entonces, al empezar por los incisivos centrales, simplemente lo que conseguimos es que podemos corregir posibles errores que hubiésemos cometido si hubiésemos hecho los caninos y los laterales todos los dientes a la vez. Entonces, aquí observáis cómo ahora está levantando lo mismo la encía de la pieza 13 y va a dejarlo igual de alto que el incisivo central. Aquí veis, esta es la importancia de pasar el bisturí por debajo para que no se te quede justo ahí pegado. Y ahora, por último, como os decía, pues el incisivo lateral. El incisivo lateral ya vamos a calcularlo para que esté 1 milímetro por debajo de la encía del central y del canino. Entonces, al realizarlo el último, pues nos aseguramos de poder dar esa naturalidad de tener decreciente el margen gingival cuando nos dirigimos de central a lateral y después que crezca un poquito hacia el canino. Vuelve a realizar la marca, paso esto un poco más rápido, para finalmente pues, realizar el corte con el bisturí y retirar la encía sobrante. Ahora ya, una vez realizada la gingivectomía, pues lo que vamos a hacer es despegar el colgajo. Por lo tanto, va a hacer incisiones parciales en las papilas, ¿vale? Continuando con el contorno de todos los dientes. ¿Vale? Esto ya sí que lo hacemos de corrido porque queremos levantar el colgajo, extendiéndonos un poquito a distal del último diente a tratar, para evitar que haya una descarga vertical que luego deje una cicatriz. Y aquí lo que está haciendo pues, es despegar ya el colgajo. De modo que empieza a despegar muy poco a poco hasta que consiga una movilidad del colgajo suficiente como para retirar toda la cresta ósea que tengamos que retirar para restablecer la anchura biológica. Muy bien.
Y aquí ya tenemos pues todo el colgajo retirado, la encía movilizada, y ya podemos empezar a tratar lo que es la parte de ostectomía. Para lo cual, pues se puede realizar con fresas, hay diferentes fresas para este tipo de tratamiento, pero también se puede hacer con el bisturí, tal y como voy a mostrar ahora. Lo primero que hacemos es medir desde la corona clínica de la paciente hasta la cresta ósea para saber cuánto tenemos que quitar, porque tenemos que dejar entre 2-3 milímetros, por lo menos hasta dicha cresta. Por lo tanto, vamos a medir para que haya 3, tanto en proximal como en mesial, en el centro, en distal y en proximal otra vez. Y aquí comienza, pues con el bisturí, a llevarse espículas de hueso. Entonces, en esa zona la cortical es muy blandita, no es muy gruesa, y entonces con realizar este movimiento, fijaros cómo va consiguiendo dejar cada vez más libre esa anchura biológica. Bueno, os voy a dejar para que veáis el movimiento bien. Ahí, primero sería un central. Y así, uno a uno, iría restableciendo pues toda la distancia que necesita de todos los dientes. Aquí está realizando pues el otro incisivo. Y finalmente, cuando ya tiene esa anchura biológica restablecida, lo que va a hacer es con una fresa adelgazar toda esta cresta de hueso para que sea en vertiente tipo filo de cuchillo y acabe delgadita como debería ser en esa zona. Por lo tanto, va a alisar bien todo el hueso. Remodelando así toda la cresta y dejando una buena emergencia de la encía y una buena forma de los márgenes. Y finalmente, pues va a realizar las suturas. Pues la sutura va a hacer un punto colchonero interno que parte desde palatino agarra el colgajo desde palatino también, luego vuelve a suturar el mismo colgajo desde vestibular pasándolo hacia palatino. De modo que dejamos tan solo el punto en la parte palatina y en la zona vestibular pues tan solo vamos a ver pues una parte negra del hilo. Vale, y finalmente, pues esto es a la semana de la cirugía. Aquí vemos que luego hubo que retirar un trocito de hilo que se quedó ahí dentro de la papila y ya está, pero no tiene más misterio. A la semana suele estar la encía bastante bien. Hay que esperar unos meses, ya lo sabéis, para tener una buena situación. Por lo tanto, la paciente gana el recuperar todo ese esmalte que tenía debajo del diente. Ya hemos visto pues, cómo se realiza la cirugía. Entonces, a la semana pues podéis ver cuando retiramos los puntos lo que hemos conseguido y luego este punto se retiró, aunque no tengo la imagen, se retiró con un bisturí y ya está. Ahora vamos a ver este caso que me ha cedido el doctor Luis Seguramori porque es otra forma diferente de abordar esta técnica. Hemos visto que generalmente lo que hacemos es realizar la gingivectomía, después levantar el colgajo y ajustar con ostectomía. Pero hay algunos casos, como es este mismo o para mí, cualquier caso, porque esta técnica me parece mejor en el 100% de los casos, en el que cuando tenemos un diente que vamos a restaurar después, si realizamos la técnica gingivectomía, levantamos, después hacemos ostectomía y cerramos el colgajo, el problema es que se nos va a quedar la encía muy retraída, por lo que tenemos que poner al paciente 2 provisionales durante 3-4 meses para luego poder tallar para realizar, en este caso, unas coronas o unas carillas. Entonces, la técnica que os comento consiste en realizar primero una ostectomía, volver a reposicionar el colgajo en el mismo sitio y a los 3 meses hacer la gingivectomía, que es súper estable, y a los 15 días podrías estar tallando para tus coronas. Por lo tanto, aquí vemos el caso, el diseño de los dientes que van a realizar y aquí observamos pues ya cómo va a diseñar la cirugía. Entonces, utilizará una férula en la que va a marcar por dónde quiere exactamente tener los incisivos. ¿Para qué es esta férula? Para la hora de levantar el colgajo y hacer la ostectomía, ¿vale? Vemos cómo va a restablecer la anchura biológica
y sabiendo que aquí va a dejar la corona clínica, pues tiene que dejar 3 milímetros hasta aquí. Por lo tanto, ya ha dejado la ostectomía realizada para luego poder hacer tan solo la gingivectomía. ¿Veis? Vuelve a suturar en el mismo sitio y el paciente cicatriza. Y cuando ya tenemos el paciente cicatrizado, que han pasado unos meses, lo máximo que vamos a tener es una pequeña recesión si se va amoldando la encía a dicha anchura biológica, pero después ya diseña las coronas que va a hacer otra vez y con otra férula de cirugía guiada, pues va a realizar, aquí vemos con un bisturí eléctrico, la gingivectomía. Esto es muchísimo más estable y es de mucho más confort para el paciente al no llevar provisionales y mucho más confort para el dentista, que no tiene que ponérselos y revisarle cada 2×3 para ponerle los provisionales, sobre todo si vamos a realizar carillas de porcelana, que los provisionales son pues lo más engorroso. Aquí estaré modelando también la encía y lo que es la forma que va a dar a esos dos centrales, y cuando ya lo tiene, pues simplemente tiene que dejar cicatrizar durante 15 días, durante un mes, para poder colocar su restauración definitiva. Vamos a ver ya el último de los casos, que sería cuando tenemos una situación de sobreducción por desgaste. ¿Vale? La sobreducción por desgaste sería una extrusión dentoalveolar en la que los dientes se van desgastando. Conforme se desgasta un diente, el diente se extruye para buscar el contacto del diente inferior. Por lo tanto, al extruirse arrastra hueso y encía. Esto significa que si quitásemos los dientes de abajo o cuando tenemos un 46 que el paciente no le tiene ausencia, ¿qué le pasa al 16? Pues que se extruye y los de atrás se mueven y se inclinan, y es lo que hacen los dientes para buscar un contacto. Por lo que conforme veis aquí, conforme el paciente va desgastando los dientes, se van extruyendo y se van quedando más cortitos, por lo que su corona clínica coincide con el LAC, pero el diente está muy disminuido. Como dato anecdótico, os voy a enseñar ahora un par de vídeos referentes a este paciente. Es un paciente que nos llega a la consulta demandando un poco más de simetría de la zona de incisivos. Entonces, el paciente se nota que tiene algo extraño, ve que tiene los bordes incisales rotos, pero ve que aquí no tiene mucha concordancia en los márgenes gingivales. Es un paciente que lo detecta, por lo tanto, nos está demandando estética y tenemos que darle una muy buena solución. Esta es la anécdota que os iba a contar. Estos dos vídeos representan, si os fijáis, la boca de dos caballos. Uno joven aquí y uno adulto. Si os fijáis, el diente joven del caballo es muy cuadrado y el diente adulto pues es más triangular. ¿Por qué es esto? Pues fijaos, los caballos tienen una característica que es que son capaces de crear diente durante toda su vida. Es decir, si un caballo desgasta mucho el diente, le siguen haciendo diente nuevo, por lo que tiene diente prácticamente infinito. Si el caballo está en la pradera y come cardos, piedras y cosas muy duras, pues va a tener un desgaste más grande que el que está en un establo pues comiendo heno, que va a tener menos desgaste. Por ello, cuando tú miras los dientes a un caballo, puedes saber tanto la edad que tiene y cómo ha vivido, cómo ha comido, si ha estado fuera, si ha estado en establo. De ahí el dicho, que esto es lo más importante de la charla de hoy: a caballo regalado no le mires el diente, porque puedes averiguar todas esas cosas. Aquí observamos los incisivos del paciente que os he mostrado antes. Pues fijaros, tiene 3 milímetros hasta la línea gingival que une laterales y caninos, que aunque los laterales están a la misma altura de los caninos, también, según el libro de Fradiani, está aceptado que estén a la misma altura y no 1 milímetro más bajos. Así que, bueno, no vamos a tenerlo mucho en cuenta. Y este incisivo, pues vemos que está más largo aún que este. En este tipo de casos, siempre que pregunto a la gente qué haría, pues lo fácil que es. Pues realizo el alargamiento coronario y le coloco 2 carillas de porcelana. ¿Vale? Entonces yo hago el alargamiento coronario de la pieza 11 y 21. ¿Eso qué pasa? Que al dejarme más allá del LAC expuesto, la raíz, pues tengo que colocar 2 restauraciones indirectas, que en este caso serían facetas de porcelana. ¿Cuál es el problema de colocar 2 facetas de porcelana en este tipo de dientes? Pues yo veo 3, por lo menos. 1, la adhesión a la raíz va a ser mala. 2, el perfil de emergencia naciendo de una raíz no va a ser como esto, va a ser mucho más triangular, vamos a tener incisivos más triangulares. Por lo tanto, tanto el perfil de emergencia va a ser más triangular y el tallado que tenemos que realizar para dar inserción a esas carillas va a ser más agresivo, por no decir lo complicado que es obtener estética cuando realizamos una restauración unitaria o de 2 centrales con carillas de porcelana, que no es fácil.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es diagnosticar, irnos a la tabla que os he enseñado. Primero miramos si el paciente localizamos el LAC. Observamos que en la pieza 21 sí lo localizamos, pero en la pieza 11 no. Por lo tanto, este paciente, aparte de su reducción por desgaste, tiene una reducción pasiva alterada de la pieza 11. Por lo que, ¿qué vamos a hacer? Pues primero realizar el alargamiento coronario de esa pieza y después, si los dientes se han extruido, lo que vamos a hacer es devolverlos a su sitio para poder reconstruir por debajo de una forma mucho más sencilla y mucho más conservadora, con 2 clases 4. Por lo tanto, intuimos las 2 piezas y ahora nadie duda que el tratamiento correcto es realizar 2 clases 4 de composite, porque tan solo tenemos que añadir la parte que el diente ha perdido, que es la inferior. La etiología la vamos a corregir ya que ponemos ortodoncia y eso hicimos. Aquí estamos realizando pues, el alargamiento coronario de la pieza 11. Una vez suturado, pues realizamos la intrusión de las 2 piezas. En este caso realizó la doctora Cristina Tordera. Y observamos pues, que ya tenemos los márgenes nivelados y ahora lo que hacemos es pues, simplemente 2 clases 4 haciendo un tratamiento muy poco invasivo. Aquí vemos cómo se regenera la papila. En la imagen de la derecha podéis verla ya regenerada. Una vista incisal, la fluorescencia y sobre todo el antes y el después del paciente. Aunque sea poquita cosa, se nota mucho al sonreír. El paciente demandaba tener una buena estética. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de transmitir al paciente la importancia y lo conservador de este tratamiento, el realizar un alargamiento coronario, después una ortodoncia, después las 2 clases 4, estar 1 año y medio en vez de estar solamente 6 meses. Pero es importante que los pacientes entiendan que para no tocar un diente, cuando se ha obstruido, lo suyo es devolverlo a su sitio, a su forma original. Ahora bien, tenemos algunos casos, como son estos, que son sobreducción por desgaste, pero hablamos de un bruxismo generalizado, en el que no solamente con intrusión vamos a conseguir dejar al paciente en una situación ideal. Por lo tanto, en estos casos realizamos una elevación de la dimensión vertical con incrustaciones, después unos alargamientos coronarios y unas carillas de porcelana. Pero el concepto es el mismo, ¿vale? Es una causa de sonrisa gingival, el paciente tiene los dientes más pequeños, se han desgastado y el tratamiento será distinto, pero tenemos la misma etiología y hay diferentes tratamientos para este tipo de casos. ¿Vale? Esta es la revisión. Y ahora lo que vamos a hacer es ver una serie de casos simplemente para observar cómo lo encajamos todo en la tabla. Entonces, en el primer caso que hemos visto, el labio tan cortito con forma de arco de Cupido, la paciente presenta una sonrisa gingival, por lo que al introducir todos sus datos en la tabla, pues lo que tenemos es este dato en rojo, que tiene 2 milímetros por debajo, lo que es la media que debería tener. Por lo tanto, sus 2 milímetros de sonrisa gingival corresponden exactamente a eso, por lo que no puedo ofrecerle una situación, una solución. Aquí lo que tenéis que hacer es hacer esta foto a la tabla y así ya la tenéis. Y simplemente tenéis que haceros vuestra tabla y pasar la información. Observamos ahora otro caso en el que vemos un labio más grueso, que es muy bonito, pero al sonreír, por muy grueso que sea, tiene sonrisa gingival. Entonces, cuando medimos los parámetros de esta paciente, observamos que la movilidad labial es de 13 milímetros. Es decir, que tiene mucha fuerza en los músculos y tira 13 milímetros. Por lo tanto, ¿cuál es la solución que le puedo ofrecer? Pues toxina botulínica o reposición labial. Pero ya sabiéndolo, sé que esas son las soluciones que puedo mostrarle al paciente. No pensar en una reducción pasiva alterada siempre, cuando muchas veces son otras las causas. Pero además de esto es que podemos tener muchas causas dentro de una sola paciente. Tenemos una asimetría, como veis aquí. Por lo que esta paciente tiene un labio que tiene hipermovilidad labial de 9 milímetros en el lado derecho y de 11 milímetros en el lado izquierdo. Tenemos una longitud del incisivo central de 8 milímetros, es decir, es un diente corto, no localizamos el LAC, por lo tanto tenemos erupción pasiva alterada asociada a una movilidad labial que además es asimétrica. ¿Qué le digo yo a esta paciente? Pues que voy a conseguir dejarle lo que es la erupción pasiva alterada arreglada, voy a devolverle una sonrisa un poco más alta, pero no voy a conseguir dejar totalmente enmascarada su sonrisa gingival. Y este último caso, que es el que os he enseñado en el vídeo de la cirugía, pues observamos la paciente que tiene una sonrisa gingival tampoco muy exagerada, pero en los sectores posteriores un poquito más, y al introducir los datos en la tabla, pues observamos
que no localizamos el LAC y tenemos una longitud de incisivo central de 8 o 9 milímetros. Como os he dicho antes, medimos bien todos los parámetros y así conseguimos determinar que era un problema de erupción pasiva alterada y que podíamos ofrecerle pues, una solución. Por lo tanto, como respuesta a muchos de los casos de sonrisa gingival que vamos a tener en la clínica, pues uno de ellos es la educación de la sonrisa. Esta sonrisa que veis aquí es la de mi hermana. Mi hermana Silvia tiene sonrisa gingival si se ríe mucho. Aquí veis que está sonriendo de una forma moderada y aquí está sonriendo un poquito más, pero todavía no demasiado. Por lo tanto, la educación de la sonrisa consiste en que si yo no puedo ofrecer al paciente o el paciente no quiere meterse en reposicionamiento labial, en toxina botulínica o en otras cosas, pues lo que tiene que hacer es aprender a sonreír en las fotos o aprender a sonreír en actos sociales. Mi hermana lo tiene muy logrado y sabe salir en una foto sin sonrisa gingival, pero ¿qué pasa? Que cuando se ríe mucho o cuando miente, que así es como le pillamos las mentiras, pues ofrece un poquito más de encía y se ve, pues tenemos sonrisa gingival. Por lo tanto, la educación a la sonrisa pues también es importante. Con todo esto, pues desde Madrid, en fase 1 ya, pues espero haberos aportado por lo menos un granito de arena, que aunque es un tema muy pequeño, pues es divertido ver cómo con una pequeña tabla y con unas pequeñas mediciones podemos diagnosticar perfectamente cualquier caso, cualquiera que nos llegue a la clínica con sonrisa gingival. Rápidamente, si nos hacemos un protocolo de mediciones y poder ofrecerle al paciente las diferentes soluciones a su caso, o si no tiene solución, poder decírselo antes de empezar el caso y prometerle cosas que no somos capaces de ofrecerle. Os dejo aquí mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o necesita que le mande algún artículo relacionado o algo, lo que queráis. Y muchísimas gracias a todos pues, por haber aguantado hasta el final y espero que os haya aportado mucho. Muchas gracias.